bendiga a mis hermanos que esta mañana van a ser presentados. Sí, Dios les bendiga. Joven. Delante del Señor y de la congregación. Porque, hermanos, ese es el propósito. Y para eso Dios nos escoge para que le sirvamos al pueblo del Señor. Amén. Esperando que esta mañana nuestros hermanos van a entender, de verdad, cuál es el propósito por el cual nos ha llamado a este ministerio. Voy a leer esta mañana la palabra del Señor. Y para eso les invito, hermanos, que busquemos en la Biblia la primera carta que el apóstol Pablo escribe a Timoteo. Primera Timoteo, en el capítulo 3 y verso 8, vamos a leer esta mañana para la honra y gloria de nuestro Dios. Estuvimos hace como unos 15 días, quizás porque estuvimos en el show o como un mes, ya ni me acuerdo. Nos gozamos tanto que ya el tiempo se olvida. Lo importante es que, hermanos, que nos gozamos allá con los hermanos, eso sí está en el corazón. Y allí tuvieron que ir los hermanos nuevamente para Las Vegas, porque había otra actividad que llevar a cabo. Bendito sea el Señor, y gracias a Dios que nos ha mantenido ocupados. Bendito sea el Señor, porque cuando nos mantenemos ocupados en la obra del Señor, no hay lugar para, hermanos, para otras cosas. No hay, hermanos, como dijo el apóstol Pedro, si estas cosas abundan en vosotros, no os dejará estar ociosos, ni sin fruto en la obra del Señor. Amén. Ya tenemos, hermanos, primera Timoteo capítulo 3 verso 8 hacia adelante, vamos a leer esta mañana. Y leo la palabra del Señor honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Dice su palabra a la letra: los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo. Amén. Esa es la lectura de la palabra del Señor en esta mañana. Y Dios nos bendiga a todos. Amén. Hermanos, el diaconado, hermanos, surgió en la iglesia primitiva, dada, hermana, la necesidad. Bendito sea el Señor. Dado, hermanos, a la necesidad que había que atender en la iglesia del Señor, necesidades, hermanos, que también eran necesarias. Consideraron, hermanos, los apóstoles, ya que llegó, hermanos, una queja a oídos de ellos. Bendito sea el Señor.
vinieron unos hermanos quejándose de que, hermanos, se les atendía. No había cuidado de las hermanas que tenían necesidad. Bendito sea el Señor. Y estas eran, hermanos, las viudas que habían en el tiempo de la iglesia primitiva. Hermanos, se atendían muchas necesidades, pero la necesidad principal, hermanos, y para lo que nuestro Señor Jesucristo había escogido a los apóstoles, era, hermanos, para predicar el evangelio, para llevar la palabra de salvación, para dar, hermanos, seguimiento a lo que nuestro Señor Jesucristo había, hermanos, principiado. Gloria sea al Señor. Y para lo que Dios le había enviado a este mundo, para buscar y salvar lo que se había perdido. Gloria sea al Señor. Y a esto se dedicaban los apóstoles del Señor, hermanos, a predicar la palabra de vida. Bendito sea el Señor. Era, hermanos, tanta la bendición que había en ese tiempo, hermanos, que ya que en aquel tiempo, a causa, hermanos, de que Dios había decidido ya no enviar palabra a este mundo, ya que, hermanos, había tiempo de oscuridad. Bendito sea el Señor. Y había muchas necesidades del pueblo. Cuando el Señor Jesucristo vino y comenzó su ministerio y a predicar, hermanos, tuvo lástima de la gente. Bendito sea el Señor. Le vio, hermanos, como ovejas que no tienen pastor. No había quien cuidara del pueblo. Y, hermanos, cuando el Señor Jesucristo vino, y aun cuando estaba reunido con ellos, era grande la multitud que le seguía al Señor. Y dijo el Señor: tengo compasión por esta gente. No quiero enviarles a que vayan a buscar qué comer, porque pueden desmayar en el camino. Encomendó a los apóstoles a que le dieran ellos de comer. Bendito sea el Señor. Hermanos, pero los apóstoles se hallaban, hermanos, un poco estrechos. Hermanos, ya que ellos carecían de una bodega. No había, hermanos, abundancia en ese tiempo, sino que, hermanos, 200 denarios, hermano. había mujeres que cuidaban del ministerio del Señor y los sostenían al Señor y a sus discípulos, hermanos, con lo que recibían de sus haciendas. Bendito sea el Señor. Y así, hermanos, el Señor en un momento, cuando tenía la multitud ahí reunida, no había, hermanos, abundancia de comida. Los apóstoles le dijeron: solamente tenemos ahí unos 5 panes y unos 3 pececillos. Un muchacho por ahí que era prevenido, Dios bendiga la iglesia, esta mañana. Amén. Los apóstoles, hermanos, no andaban llevando nada, pero gracias a Dios que ahí había un muchacho, hermanos, que andaba llevando unos pececillos. Hermanos, le bastó al Señor, dijo: traédmelo acá, partiendo los panes, dándole gracias a Dios. Hizo, hermanos, aquel grande milagro. El Señor, hermanos, y lo partió. Gloria sea al Señor, y mandó a la gente a recostarse de 100 en 100 y en otra ocasión de 50 en 50, y así el Señor, hermano, hizo aquel grande prodigio, dándole de comer a aquella multitud. Bendito sea el Señor. 5,000 almas se saciaron, sin contar las mujeres ni los niños.
y recogieron, hermano. Bendito sea el Señor. 12 canastas de pedazos todavía. Bendito sea el Señor. Porque nuestro Dios, hermanos, dice en su palabra que Dios, Él, hermanos, hace las cosas mucho más abundantemente de lo que nosotros pedimos o entendemos. Gloria sea al Señor. Ya en los tiempos, hermanos, de los apóstoles, en el libro de los Hechos, hermanos, allí encontramos, bendito sea el Señor, que allí las cosas, hermanos, ya fueron un poco mejor. Gloria sea al Señor. Dios tocó el corazón de los hermanos que tenían, hermanos, herencias, de manera que la vendían los hermanos. Y hermanos, y cuando tenían el dinero ya reunido, lo traían a los pies de los apóstoles. Bendito sea el Señor. Y de esa manera se atendía a las necesidades de la iglesia. Ahora, gracias a Dios, hermanos, estamos en un lugar donde las cosas abundan. Sí, hombre, tienes razón, hermano. Aquí no hay, hermano, tanta necesidad como la hubo al principio. No hay escasez aquí. La necesidad que hay aquí es solamente, hermanos, de buscar varones valientes. Amén. Que quieran, hermanos, servirle al Señor. Dios bendiga a nuestros hermanos. Bendito sea el Señor, que esta mañana van a ser presentados. Bendito sea el Señor. En aquella ocasión, hermano, viendo la necesidad, los apóstoles, hermano, dice que nombraron y escogieron 7 diáconos. Ahora solo 6. Falta uno para que, hermanos, tengamos el número que hubo en aquella. Bendito sea el Señor. Vamos a orarle al Señor de la miel para que envíe más obreros, para que la próxima vez, hermanos, sean 7 los hermanos valientes que van, hermanos, a servirle a nuestro Dios. Y hermanos, el requisito para los diáconos era que fueran, hermanos, que tuvieran buen testimonio y que fueran llenos del Espíritu. Yo creo que mis hermanos han hecho buena tarea. Bendito sea el Señor. Ya, hermanos, han pasado la prueba, ¿verdad, hermano Vicente? Sí, todos están aptos, aprobados. Ahora el Señor nos va a aprobar a los hermanos. Bendito sea el Señor. Ya nuestros hermanos, ¿verdad?, ya hicieron su parte, su trabajo. Ya nuestros hermanos bastante han hecho con disponerse para servirle al Señor. Y aquí en adelante, hermanos, esperamos que se sigan esforzando nuestros hermanos, buscando, hermanos, lo que hace falta. Amén. Porque, hermanos, aquellos diáconos, hermanos, hay que ver que, hermanos, estaban bien bendecidos. Felipe, hermanos, uno de los diáconos que habían escogido, bendito sea el Señor, era lleno de Espíritu. Hermano, tenía palabra, hermano, ya. Bendito sea el Señor. Era poderoso. Yo creo que mis hermanos no se quedan atrás. Dios les bendiga. Dios les bendiga a cada uno de ellos. Esperando que, hermanos, Dios va a completar lo que hace falta en nuestros hermanos. Amén. Y hermanos, y dice el apóstol Pablo, para eso te dejé en Éfeso. Bendito sea el Señor, le dice a Timoteo, por esta causa te dejé en Éfeso. Gloria sea al Señor, cuando iba para Macedonia, para que, hermanos, corrijas. Gloria sea al Señor, lo deficiente, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Creo que mis hermanos han tenido ese cuidado de instruir a nuestros hermanitos. Gloria sea al Señor en la sana doctrina. Bendito sea el Señor. Y le encargó, hermanos, como lo leemos en esta mañana, cuáles, hermanos, tienen que ser y cuáles son los requisitos de los diáconos. Amén.
Dios bendiga a nuestros hermanos. Y dentro de las recomendaciones que el apóstol Pablo, hermano, le dice a Timoteo, lo primero, hermano, le dice que sean honestos. Sí. Sí. Que nuestros hermanos ¿verdad? no hayan sido acusados, ¿verdad? De que se han llevado algo del trabajo. Sí, sí, es cierto. Sí. Que nuestros hermanos no ¿Dónde quedó estén el dinero acusados prestado y que no lo paguen? de hermanos de violencia doméstica. Sí, correcto, hermano. Que nuestros hermanos no estén acusados, hermanos, delante de la ley de alguna falta, hermanos, grave. Sí, Bendito sea el Señor. Si no, hermanos, requiere que los diáconos deben de ser honestos. Amén. Amén. Testimonio. Que no amen ni practiquen la mentira. Aleluya. Amén. Porque, hermanos, en este tiempo, hermanos, a veces se miente y decimos nosotros, ¿verdad? Por necesidad. Mire, hombre. ah. Dios nos bendiga. Dios nos bendiga, hermanos, porque a veces no hay ganas de ir a trabajar. Es verdad. Y se llama al trabajo, le decimos, estoy enfermo. Sí. Son mentiras. Mentiroso es, hermano. Sin duda, hermano. Yo creo que mis hermanos no lo practican, ¿verdad? O sea, Amén. Dios nos bendiga y Dios bendiga a nuestros hermanitos. ¿Verdad? Y bendiga al Señor a toda la congregación. Amén. Porque hermanos, aparte de que es deshonroso, también es peligroso. Y es para todo el consejo. Porque el que ama y practica la mentira, ¿verdad? Ya sabemos a dónde va a estar. A dónde, hermano, va a estar junto con los chihuahuitas. Ajá, sí. El perro pues. ¿Sí me entiende? Porque la palabra del Señor en Apocalipsis nos dice, para los perros estarán afuera. También, hermanos, los borrachos, los idólatras, los hermanos, los fornicarios, los adúlteros, los cobardes, los ladrones, los afeminados, todos los que se echan con varones, también el que ama y practica la mentira, de manera que no conviene en la iglesia, hermano, porque cuando se sabe que un hermano es mentiroso, esa es una deshonra, y eso descalifica al diácono. Hablar verdad cada uno. Gloria sea al Señor. Aleluya. Hermano, espera que los hermanos sean esforzados en la obra. Amén. Amén. Solícito. Solícito en servir al Sí, Señor. servidores, así es, hermano. Pero de repente llama un hermano al hermano Vicente y le dice, fíjese que no voy a ir. Tengo que ir a trabajar. Ajá. Como es la 1 de la mañana que le llamó, sí. Dice, está en la casa dormido. Sí. Y se da cuenta el hermano que ahí estaba en la casa y no vino a la iglesia. Y le dice, hermano, que tenía que ir a trabajar y se quedó dormido. Y hermano, yo sé que, ¿verdad? Dios nos ha dado libre albedrío. ¿Verdad? Que hay momentos, hermanos, ciertamente que nos dan deseos de venir a la iglesia. Lo mejor es que recomendamos que el hermano llame, se deje saber al hermano, pero que sea sincero y le diga, hermano, hoy no quiero ir. Se oye más bonito que decir, tengo que ir a trabajar y no trabajo. Se oye más honesto. Eso es verdad, hermano. No tuve ganas de ir a la iglesia, por eso no voy a ir. Le aviso que no voy a ir, que sea sincero. Hay que practicar la verdad. Hay que practicar, hermano, porque por eso no lo vamos a colgar. ¡Aleluya! Bendito sea el Señor. Sino que, hermanos, sujeto al ministerio, como dice la palabra del Señor, el apóstol Pablo recomienda que todos los hermanos nos sujetemos a los ancianos, primeramente. Gloria sea al Señor, estar sujetos a Cristo primero y a los ancianos.
parte de la sujeción es, hermano, llamar cuando no quiere venir a la iglesia. Sí, Gloria a Dios. es cierto. Aleluya. ¿Verdad? Como enseñador. Porque a veces sí podemos Sí. venir, pero no Es queremos. verdad, hermano. Amén. Lo hacemos a propósito. Y Dios nos bendiga Gloria a Dios. y nos ayude y ayude a nuestros hermanos también. Amén. Sí. Amén. Entonces, hermanos, de los primeros requisitos que el apóstol Pablo enseña, hermanos, y pide que los diáconos tienen que ser honestos. Sí, Gloria. Sí. Amén. así es. También, hermano, Para el pueblo también. pues esto es para todos, hermanos. Sí, Amén. todos los cristianos. Sí, así es. Requisitos para todos los creyentes. Sí, hermano, Y aleluya. el Señor, porque hermanos, debemos de ser honestos todos, hermanos. Sí, sí, ¿Verdad? pero Porque para todos, un hermano que engaña a otro, que es mentiroso, verá que se mira bien feo. horrible. Nadie le confía, No, ¿no? ya nadie le confía. Mentiroso. Pero es que nos falta confianza también. Pierde la confianza. El testimonio no sirve. Gloria a Dios. Amén. Porque a veces hay necesidades, En un mentiroso no se confía, hermano. ¿verdad? Y hermanos, y como tenemos confianza con los hermanos, vamos, le dije que estoy en un problema y necesito que me preste unos $100. Ajá. Yo se los voy a pagar la semana. Tal que fecha, sí. viene. Y hasta le pone fecha. Y en el nombre del Señor le dice. Y hermanos, y el problema es que la fecha que puso no pudo. Sí. ¿Verdad? Porque a veces las situaciones no van tan buenas. Es verdad. Es bueno No le hablar. dice, ¿Verdad? no le dice. Pero, hermano, lo que conviene es ir con el hermano que Y hablar. nos sacó del apuro, bendito sea el Hablar. Señor. Y decirle, fíjense que tuve un atraso, no voy a poder, sino que háganme esperita, tal vez la próxima semana. Bueno, Sí. ¿Verdad? Pero Es aceptable. hagan lo posible, hermano. Sí. Pero si no dice nada y nomás deja allí, hermanos, la deuda y no da, hermanos, ni señas de que quiere salir de ese problema, entonces sí está en problema. Sí. puede estar en el ministerio, hermano. Faltó su El palabra. problema es que, hermanos, allí se pierden las amistades. Sí, ladrón. Y allí, Pierde la hermanos, confianza. comienzan las enemistades en la Hace iglesia años y no paga. que no convienen. Es verdad. El dinero y el amigo. Entonces, hermanos, como iglesia del Señor, como creyentes y temerosos de Dios, debemos, hermanos, de ser honestos, Sí. sinceros con los Así es, hermanos. hermano. Amén, como recomendó el apóstol Pablo, ninguno engañe en nada a su hermano. En nada quiere decir en nada. Nada, sí, hermano. Nada. Como dice la palabra. Amén. Hermano. Así es. De que Dios nos ayude. Amén. Bendito Dios. Y hermanos, también dice el apóstol Pablo, sin doblez. Cierto. Ajá. Dice una cosa, mañana. Ajá, de doble cara. Doblez, hermanos, quiere decir bilingüe. Sí, de dos Pero caras. no bilingüe de que sabe hablar inglés y español. ¿Verdad? Eso es bendición. Está bueno, hermano. Bilingüe, hermanos, en el lenguaje de Espiritual. la palabra del Señor, Espiritual. entendemos que, hermanos, Es diferente. ¿verdad? Por la mañana dijo el hermano que sí, De la tarde y a los 10 minutos, hermano, dijo que no. Sí. Ya cambió la Es versión. bilingüe. Esa es una persona bilingüe, Sí. tiene, hermano, dos palabras Sí, Habla con facilidad. de doble, que cambia, hermano, de parecer. de doble ánimo. Gloria hacia el Señor. Y la palabra del Señor dice que, hermanos, en la iglesia no conviene personas fluctuantes. Así es, Que, hermano. hermanos, cambian de parecer de un momento a otro. Aunque la doctrina, pero De repente, hermano, y porque la palabra del Señor, y como nos dice la palabra, que el fundamento de Dios está firme. Amén. Y no podemos nosotros, hermanos, decir ahora sí y al momento no. No, no se puede. Gloria sea al Señor, sino que, hermano, si se comprometió a venir al ayuno, véngase, hermano. Sí. gloria a Dios. Está bueno. No vaya a llamar a los 10 minutos y venga diciendo que dijo mi mamá que mejor no. Eso, hermano, eso no conviene en la obra del Señor. Dios quiere y busca personas que sean firmes. Amén. Gloria sea al Señor. Sí. Hermano, el Señor Jesucristo, hermanos, dijo una parábola de dos muchachos. Dijo que había un padre de familia que tenía dos hijos.
Hermanos, y a los dos les dijo, vengan a trabajar a la viña. Sí. Gloria sea al Señor. Dijo uno de ellos, el mayor, Sí. y dijo, sí, voy a ir. Y no fue, hermano. Y luego el menor, hermano, le dijo al Señor, no, no voy a ir. Pero, Bendito sea el Señor. Pero llegada la mañana, hermanos, a la hora de irse al trabajo, el que dijo que no, dijo que malo soy. No tengo nada que hacer, quizás pensó. Recapacitó bien. Y hermanos, y tomó la decisión y se fue a trabajar con su padre. Gloria sea al Señor. Y el que dijo que sí iba a ir, ¿Qué repitió? hermanos, al final no le dieron ganas y no fue. ¿Quién cree, dijo el Señor Jesucristo, que hizo la voluntad del Padre? El que dijo que no y fue, o el que, hermano, dijo que sí y no fue. ¿Con quién de los dos iba a estar más contento el Padre? Así, hermano, el Señor no quiere de esa clase de personas que dicen que sí y no vamos o no hacemos, sino que el Señor quiere que seamos firmes en el Porque cuando dice el apóstol Pablo que nuestro hablar sea sí o no, pero una sola palabra. Amén. Amén. O sea que lo que de doble ánimo, hermano, no ayuda mucho a la obra. no sirve. Es inconstante en todos sus caminos. No se puede confiar en él. El hombre de doblado ánimo. El hombre de doblado ánimo es inconstante, o sea que no permanece, no es constante. En todos sus caminos. Dios nos bendiga y nos ayude, hermano, Gloria a Dios. en todo lo que hace, en todo su caminar. Hermano, esto no conviene en la obra del Señor, sino que, hermano, lo que conviene, hermano, son personas que sean valientes. Así como lo fue, hermanos, bendito sea el Señor Josué. Amén. El Señor, cuando le encomendó la obra, hermano, para la cual lo había escogido, le dijo, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes. Gloria sea al Señor. De esos son los que todavía andan buscando al Señor. Gente que quiere trabajar. Y quiera servir a nuestro Dios. Amén, hermano. Porque, hermanos, en los Que tiempos trabajen de en la obra, Elías, hermano. en los tiempos de Elías, hermanos, había gente que estaba claudicando en dos pensamientos. Que, hermanos, por momentos querían servirle a Dios y por otro momento, hermanos, se iban A los baales. a los Baales. Sí. Elías, hermanos, tuvo que llamarles la atención. Sí. Amén. Amén. Reunió a toda la gente. Reunió a todo el pueblo, hermano. Sí, sí, Y le dijo, si Jehová es Dios, servirle. sí, Y si Baal es Dios, entonces ir en poder. sí, sí. Ahí le digo, le habló la clara. Tuvo, hermano, que Elías, hermano, ponerse serio. Sí. Y ojalá que nuestros hermanos también lo sean. Gloria sea al Señor. Para que, hermanos, nuestros hermanos no se vayan a acostumbrar, hermanos, a estar claudicando en dos pensamientos. No se Hermanos, puede. o con doblado ánimo. Porque no conviene No. en la obra del Señor. También, hermanos, dice el apóstol Pablo, no dados a mucho vino. ¿Verdad? Yo creo que mis hermanos ni a poquito llegan, ¿verdad? Hombre. Dios los bendiga a nuestros hermanos. ¿Verdad? Ni a poquito vino, hermano, que no conviene, porque en el vino hay disolución, hermano. Y nosotros necesitamos ministerios que sean sólidos, firmes, ¿no? Señor. Amén, que no haya disolución en los ministerios, sino solo gente forzada que quiera servirle a nuestro Dios. Yo creo que a los diáconos como que se les pide mucho. ¿Qué creen ustedes a todos? Es la palabra. Dios bendiga a nuestros hermanos. Amén. Ojalá que no se vayan a desanimar. ¿Verdad? Ya están capacitados. Bendito sea el Señor. Ojalá que después del culto nuestros hermanos, ¿verdad?, puedan decir, hemos oído la palabra y estamos decididos Vamos a ver. a servirle al Señor con todo
el amor que Dios nos provee. Así que, hermanos, el vino no conviene en la iglesia del Señor. No. Aunque el apóstol Pablo le recomendó a Timoteo que tomara un poquito Causa tus enfermedades. a causa de las enfermedades, pero nuestros hermanos se ven bien saludables. Yo los veo bien chapuditos. No necesitan, ¿verdad? Están sanos. Bendito sea el Señor, tan sano nuestros hermanos. Ojalá que así se mantenga. Sí, Y hermano. nosotros Bendito tampoco. sea el Señor. Pero hermanos, hay momentos que el cristiano, hermanos, toma vino, pero no del alcohol, hermano, no del que emborracha, No sino fermentado. del lobo, hermano. Y ese vino, hermanos, tampoco conviene en la iglesia del Señor. No. Amén. Son borracheras, hermanos, pero de enojo. Sí. Bien, amén. De ira. Yo veo a mis hermanos bien humildes. Vaya alguno que sea enojado, hermano No, Vicente. no, ninguno. Ninguno de Ninguno es enojado. bien dócil, Sí. hermano. Son pasivos. Gracias a Dios por eso. Hermano, entonces no nos preocupamos por esa parte. Y vamos pero por si acaso, bendito sea el Señor, como hermanos aconteció con aquel soldado. Por si acaso dijo, ahí va la flecha, la ves tú. Sí. Y el Señor, hermanos, la dirigió para donde tenía que ir. Sí. Así es, hermano. Bendito sea el Señor, aquel soldado, hermano, bien decepcionado. Se quedó, hermano, con la flecha cargada con ganas, hermanos. Y la aventó. Bendito sea el Señor. Y acá, hermanos, aquel hombre, hermano, riéndose, disfrazado allá en el campo. Bueno, dijo, Con la cana no se quedó. no se quedó con las ganas y la tiró la flecha. Pero como nuestro Dios conoce las intenciones del corazón, hermano, dejó ir aquella flecha. Dios la dirigió, hermano, tenía que ir al corazón del Señor, de su pueblo. Porque posiblemente nuestros hermanos que van a ser presentados ahora no son muy enojados. Pero en el pueblo, hermanos, habemos unos hermanos que no nos han tocado cuando ya estamos enojados. Sí, estamos explotando. Gloria a Dios. Es cierto, Dios nos ayude a todos. Dios conoce, hermano. Con ellos estamos borrachos. Cuando venimos a sentir, hermanos, hay algún hermano bien borracho en la iglesia, Sí, sí. echando chispas, hermano. Es verdad. Vamos. Y a veces el problema es que ni sabemos por qué. Sí. Como dice el hermano Genaro, somos de mecha corta algunos. ¿no? Pero sea el Señor quien nos bendiga. O sea que explotamos, hermanos, con poquito. Con poquito. Cargados andamos muchas veces, hermano. Rapidito, hermano, como aquellos fulminantes que nomás los deja caer y ¡pum! Tantito golpe, hermano, esos ni mecha tienen. Sí. Es cierto. Nomás, hermano, los toca con el pie y ¡pam! Explotan. Sí. Aleluya. Es cierto, hermano. Pero yo creo que esos no vinieron ahora, ¿verdad? Me lo dice. Una mala mirada. Dios nos bendiga. Hay que los borrachos, hermanos, no convienen, ¿verdad? Dados al mucho vino, no. Tampoco nuestro Dios quiere en su pueblo, hermanos, codiciosos. Ajá, ahí está. Aleluya, amén. Ambicioso. Sí. De Los ganancia. codiciosos no le sirven al Señor en Saúl. No. Aleluya. Hermanos, porque el codicioso, Al codicioso le amamos. hermanos, de ganancias deshonestas, solo anda viendo, hermano, Mal haciendo testimonio tiene, tranza en la hermano. iglesia. Ese no se ocupa de las cosas del Señor. Lo anda, hermanos, se vuelve transero en la casa del Señor. Sí, hermano. Tiene palabra ahora. Cualquier cosita, hermano, que ve que alguien necesita, ya va presto. Yo se lo hago, dice, para ver si saca ganancias. Sí, es cierto. Sí. Sí, transero, sí. Transero, el hermano. Así es la palabra Como ahora. debe ser, hermano. Y de eso, hermanos, abundan a veces en la cierto, iglesia. hermano, es cierto. Ojalá que a quien resida no. No, Solo aprovechados. Dios nos bendiga. Personas, hermanos, que se aprovechan de la necesidad, hermano. Sí.
Abusan. En la casa del Señor, bueno, en el pueblo que el Señor Jesús andaba llevando para instruirles, hermanos, había un hermano que era codicioso, que, hermano, le gustaban las ganancias deshonestas. Sí. Hermano, Dios bendiga a nuestros hermanos en esta mañana. Hermanos, si ese varón se llamaba Judas. Hermanos, Judas, aprovechando que los hermanos confiando en él y habían, hermanos, puesto al cuidado del tesoro, hermanos, del dinerito, que las contribuciones que le daban al Señor para mantener el ministerio. Hermanos, y Dios bendiga a nuestros hermanos diáconos y también a toda la iglesia. Y a todos los Hermanos, ministerios. A todo el ministerio, hermano. y a todo el Señor nos bendiga. Hermanos, porque Judas, hermanos, aprovechando que él el que tenía el dinero, dice que ponía aparte algo para él también. Sí. Corrupto ahora, hermano. Ladrón. Extra. Era ladrón. Sacaba de la bolsa. Sí. Esto para mí, esto para los demás. Claro, era ladrón. Peligroso eso. Aleluya. Codicioso. Era, hermanos, codicioso aquel varón. Y el problema es que esa codicia, hermano, dice el apóstol Pablo que, hermanos, muchos hermanos cayeron en codicias locas. Hermanos, porque la codicia, hermanos, lleva al creyente a una situación posiblemente hasta de muerte. Porque el codicioso, hermanos, es pecador. Ahí enlace. Es verdad. Miren ustedes. Y la codicia, hermanos, llevó a Judas a la muerte. Porque por la codicia, hermanos, que tenía en su corazón, vendió al Señor Jesús por 30 monedas. Sí, es cierto. Es verdad. Qué tristeza. El amor al dinero, dice la mujer, es la raíz de todo lo demás. Quiera el Señor que no hagamos codiciosos, hermano. Sí, ¿Verdad? En la iglesia del Señor, hermanos, está bien que, como recomienda el apóstol Pablo, que el que no trabaja, que lo coma, ¿verdad? Pero el que trabaja también debe de entender que Dios le da para que comparta con los que tienen necesidad, y no para que lo esté amontonando, porque eso también es codicia. Gloria a Dios. Codicia y avaricia y de todo lo que termina en sí. Van de la mano. Dios nos bendiga Gloria a Dios. y nos ayude. Entonces, hermanos, no conviene la iglesia del Señor, hermanos, que Ganancias deshonestas. sean, hermanos, amantes de las ganancias deshonestas. Gloria a Dios. Gloria al Señor. No sea usurero. Dice la palabra del Señor que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Amén. Porque, hermanos, esto es muy beneficioso para nosotros. Amén. Hermanos, la fe es tan importante para el creyente, Sí, sí. hermanos, en todas las etapas de su vida. La fe, hermanos, es un requisito primero para entrar al reino de los cielos. Sí, así es. Amén, como dice en su palabra que sin fe y sin santidad nadie verá al Señor. Por tanto, debemos nosotros de llenarnos de fe. Si ya sentimos nosotros que tenemos poquito, pidámoslo al Señor. Porque la fe, hermanos, es un regalo de Dios. Porque por fe soy salvo, dijo el apóstol Pablo a los hermanos de Éfeso. Y esto no de vosotros mismos, sino que es un don de Dios. Un regalo que Dios nos ha dado, hermanos, el poder creer en nuestro Dios, el poder creer en el Hijo de Dios, el poder, hermanos, creer que nuestro Dios es bueno con nosotros, hermanos. Es una bendición y eso se llama fe. Aleluya. Gloria sea al Señor. Sí. Y ese hermano
quiere que el apóstol Pablo recomienda que, hermanos, nuestros hermanos diáconos deben, hermanos, de guardar el ministerio de la fe con limpia conciencia. O sea, hermanos, tener la gloria hacia el Señor como cosa de estima. Estimar la fe, hermano, y no dejar que se acabe. Porque si se acaba, entonces, hermanos, estamos en problemas. ¿Verdad? Dios nos bendiga y nos ayude. Lástima, hermanos, que el tiempo avanza, pero tanto deprisa que cuando venimos a ver, hermanos, nos quedamos buscando a dónde quedó el tiempo, hermanos, y lo vimos por dónde se fue. Es verdad. Pero, hermanos, hay bastante de qué hablar. Gloria a Dios. Amén. Hermanos, el apóstol Pablo recomienda que las esposas de nuestros hermanos también tienen trabajo que hacer. Bendito sea el Señor. Yo creo que mis hermanos ya les instruyeron a las hermanas. Bendito sea el Señor, que con su porte santo van a ganar bastante nuestras hermanas. Amén. Van a traer alma y esta iglesia se va a llenar también al ver el comportamiento de las hermanas. ¿Es cierto? Las esposas de los diáconos. Si mismo las mujeres sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Amén. También ellas pasan. Y Dios bendiga a las hermanas. Van a hacer también, hermanos, van a ayudar a nuestros hermanos para que puedan realizar su trabajo nuestros hermanos, recordándoles, bendito sea el Señor, la palabra de nuestro Dios, recordándoles, hermanos, si ya lo miran al hermano diácono que ya no ora, recordarle cuál es el compromiso, con quién se comprometió, si con los hermanos del ministerio o con el Señor. Y el Señor, hermano, nos manda qué es lo que debemos de hacer. Bendito sea su nombre, hermano, a fin de agradarle al Señor. Quiero que todos los hermanos oren en todo tiempo y en todo lugar, levantando manos limpias, sin ira y sin contienda. Todo esto tienen que recordarse. Si ya lo ven que están peleando mucho, hermanos, pongan atención. Solo comenzar. Está bueno. Al nomás comenzar, no dejen que esto se ponga difícil. Sí, hombre. Que haya necesidad de traer los hermanos al ministerio, sino que, hermanos, que estarles recordando las cosas que convienen en este camino. Amén. Hermanos, y también, hermanos, que nuestras hermanas hagan como Sara. ¿Verdad? Que, hermanos, el respeto, Mi Señor. ¿verdad? En el hogar llamaba a Abraham mi Señor, con respeto. Y con esa conducta nuestras hermanas van a trabajar bastante y Dios las va a bendecir y van a ganar almas para el Señor. Al ver, hermanos, que en aquella casa ya no hay griterías, ya no salen volando, hermanos, las cacerolas por la ventana, ni los platos, hermanos, los sacan, hermanos, todos quebrados, sino que sean nuestras hermanas, dice el apóstol Pablo, sean honestas también, que no se las anden inventando, ¿verdad? Porque eso, hermano, se mira feo. Sí, sí. Se mira feo que llegue la policía a la casa de No, es un horrible. hermano De un hermano. y digan, estamos buscando a la hermana fulana. Bueno, ellos no van a decirle hermana, No. Peleonera. estamos buscando a fulana porque la acaban de acusar Que de... le reventó la cabeza al esposo. Violencia doméstica. Le pegó a su señor. Ella le levantó un falso, ella la han acusado de difamación. Y eso sí va a ser penoso. Si las chimosas no convienen en la obra del Señor. Amén. Hermanos, para las chimosas y los chimosos había un remedio en el tiempo antiguo. Y no quisiéramos, porque sería penoso para nosotros saber allá en Las Vegas de que hermanos tuvieron que sacar una hermana de la iglesia, tuvieron que decirle, ¿sabe qué? Mejor ya no, Terrible eso, hermano. ya no vengo, porque hermanos, para la chismosa o para el chismoso, hermanos,
había que sacarlo de la congregación. Cesará la contienda. Pero yo creo que nuestras hermanas no quieren, ¿verdad? Dios quiera que no. Y una vergüenza para un ministro. Aleluya. Gloria a Dios. Dios bendiga a nuestros hermanos. Amén. Gloria a Dios. Ser presentados esta mañana. Que no tengan nuestros hermanos que pasar por esa pena. Es verdad, aleluya. Dios les bendiga a nuestros hermanos y los ayude. Amén. Y siguen, hermanos, más consejos, pero de eso Sí. van a continuar nuestros hermanos. Verá, está el hermano Edwin, hermano ya desesperado porque no se siente. Señor, yo me he alegrado esta mañana de poder ser participante, hermano, ¿verdad? De esta fiesta. Amén. Porque esta es una fiesta. Amén. Amén. Bendito sea el Señor. Hermano, fiesta espiritual en la cual nos gozamos, hermano, porque también el consejo no es solo para nuestros hermanos, sino que también para los ancianos. También, hermanos, son útiles estos consejos. Bendito sea el Señor. Y también para toda la congregación. Y nos recuerda las cosas que a nosotros nos conviene. Como dijo el apóstol Pablo, todo me es lícito, pero no todo conviene. Así es que agarremos nuestra parte, hermanos, lo que nos va a hacer de bendición. Mi hermano Edwin va a seguir con este mensaje. Sí, con hermano. esto les saludo. Alabo al Señor. Dios. Aleluya. Sí.